nombre es Raimundo. Tengo 54 años. Vivo en un pequeño rancho en el norte, en un pedazo de tierra que me dejó mi padre y que aprendí a querer poco a poco, porque al principio esa tierra era demasiado seca, demasiado ingrata, demasiado caliente. Pero uno aprende a querer lo que es difícil, especialmente cuando no queda de otra. Había otra persona aquí antes. Mi esposa se llamaba Concepción. Solíamos sentarnos en el patio al caer la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el calor aminoraba un poco, y ella se la pasaba contándome los chismes del día mientras yo me tomaba mi café. Hablaba mucho, siempre habló mucho. Y yo siempre pensé que eso me agotaba, esas historias del vecino, del cura, de la mujer que se había peleado con su hermana por una herencia, de una gallina que se escapó al monte y nunca más apareció. Hoy daría lo que fuera por volver a escucharla. Hace 8 años que se nos fue. Fue rápido, un problema del corazón que ni sabía que tenía. Un día estaba aquí, en ese mismo patio, hablando de cualquier cosa que ya no recuerdo. Al otro día ya no estaba, y el silencio entró por la puerta como si fuera el dueño de la casa. Se instaló en cada rincón, y desde entonces nunca más se ha ido. Me quedé, no por terco, no por amor a la tierra, aunque la amo. Me quedé porque simplemente no sabía a dónde ir, porque fuera de este rancho ya no sabía cómo ser nada. Aquí sé qué hacer cuando sale el sol. Sé lo que necesita la tierra cuando llueve demasiado. Sé cuando el ganado tiene sed antes siquiera de ir a ver el abrevadero. Sé cuidar lo que es mío. Fuera de aquí solo sería un viejo caminando sin rumbo. Así que me quedé. Los días pasan todos parecidos. Me levanto temprano antes de que salga el sol, cuando el cielo todavía tiene ese color morado que nadie ve porque todos siguen dormidos. Preparo el café solo, un café cargado, negro, sin azúcar, que a Concepción le encantaba, y que ahora hago a mi gusto porque ya no hay nadie que se queje. Cuento el ganado, arreglo lo que hay que arreglar, doy una vuelta a caballo por el perímetro del rancho para ver si todo está en orden. Mi caballo se llama Bayo. Es un animal viejo como yo, de pelo castaño y temperamento tranquilo. Nos entendemos bien. Él no pregunta y yo no pregunto. Andamos juntos por el pastizal, por el camino de tierra, por las orillas del arroyo que en invierno se llena y en verano casi se seca por completo. Sabe cuándo estoy triste, porque los caballos saben esas cosas, y esos días camina más despacio, como si supiera que no tengo prisa por llegar a ningún lado. Esa tarde no era diferente a ninguna otra. Me había pasado todo el día trabajando en la cerca del potrero nuevo, un trabajo tedioso de estar agachado con el alambre de púas rasgándome la palma de la mano, pero necesario. Cuando el sol empezó a caer y el calor le fue quitando un poco de la brutalidad del mediodía, subí a Bayo y regresé despacio por el camino de tierra que pasa entre las propiedades de la zona. El viento estaba flojo esa tarde, casi nulo. El polvo que Bayo levantaba con sus patas se quedaba suspendido en el aire por un buen rato antes de volver a asentarse en el suelo, naranja y lento. El cielo tenía ese color que solo aparece a esa hora, entre amarillo y rojo, con una franja morada allá arriba que se va haciendo grande conforme el sol desciende. Iba viendo eso y no pensando en nada en especial, solo yendo. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era un animal, un sonido que venía del campo contiguo al camino, amortiguado por la maleza baja que crecía a la orilla de la cerca. Un quejido largo, cortado, que paraba y recomenzaba. Disminuí el paso de Bayo sin siquiera darme cuenta de que lo había hecho. Me detuve, me quedé escuchando. Era llanto, no el llanto de un niño, que tiene una urgencia distinta, un silbido agudo que corta el aire. Era el llanto de alguien que ya llevaba tiempo llorando, un lamento cansado, profundo, que venía de quien ya no tenía fuerzas para intentar contenerlo. Me bajé de Bayo.
Lo dejé amarrado a la cerca y me metí entre la maleza en dirección al sonido. Las ramas secas crujían bajo mis botas y el olor a polvo y zacate reseco me entraba por la nariz. Avancé unos 20 metros por campo abierto y fue entonces cuando la vi. Una joven arrodillada en el suelo y a su lado, tendido en la tierra seca y roja, un caballo. Me detuve unos instantes antes de acercarme, no por miedo, sino porque a veces el mundo te presenta una escena tan pesada que el cuerpo pide un segundo antes de entrar en ella. La joven estaba inclinada sobre el animal, con ambas manos sujetando la cabeza del caballo, el rostro escondido en el cuello de él. El animal estaba echado de lado, la respiración pesada e irregular, y había sangre seca cubriendo la pata delantera izquierda y una parte del ijar. El sol color de brasa iluminaba todo aquello desde arriba, y me quedé parado ahí un instante mirando. Luego di un paso, luego otro, y me fui acercando despacio sin hacer ruido, de la forma en que uno se acerca a cosas que pueden romperse si uno llega demasiado rápido. «Mija». Ella levantó el rostro. Tenía polvo mezclado con las lágrimas que se habían secado y le habían dejado un rastro gris en ambas mejillas. Los ojos estaban tan rojos que parecían brasas. Debía tener poco más de 20 años, pero en ese momento parecía cargar mucho más que eso. Las manos le temblaban ligeramente mientras me miraba. Primero con susto, luego con una expresión que solo puedo describir como alivio mezclado con vergüenza. El alivio de quien finalmente ya no está completamente solo y la vergüenza de haber sido encontrada así en el suelo, destrozada. «¿Qué pasó aquí?». Ella no contestó de inmediato. Se quedó mirándome un momento, como si estuviera decidiendo si yo era alguien en quien valía la pena confiar. Luego miró de nuevo al caballo, pasó la mano despacio por el cuello del animal, y cuando me volteó el rostro de nuevo, había una rabia pequeña y dura detrás de esas lágrimas. «Ellos hicieron esto», dijo ella, casi susurrando. Miré alrededor del campo. No había nadie, solo la cerca de madera rota en un punto, las marcas profundas en el suelo como si hubiera habido una pelea ahí, y más lejos, en la entrada de tierra que llevaba a lo que parecía ser una pequeña propiedad, las huellas de llantas que el sol de la tarde ya estaba empezando a endurecer. Volví a mirarla. «¿Quiénes?». Y fue entonces que ella comenzó a contar. Fin del capítulo 1. Avísame cuando quieras el capítulo 2. Continuar 12, 46, capítulo 2. Lo que hicieron los hombres. Ella tardó un poco en empezar, no porque no quisiera contar, era visible que necesitaba contar, que aquello le estaba pesando dentro como una piedra en el fondo de un pozo. Pero las palabras parecían difíciles de organizar cuando uno tiene el corazón hecho pedazos y las manos todavía le tiemblan de rabia y de miedo al mismo tiempo. Mientras ella respiraba profundo, tratando de calmarse, yo me agaché cerca del caballo. Era un animal grande, de pelo oscuro, casi negro, con una mancha blanca en la frente de forma irregular. Debía tener unos 10, 12 años. Bien cuidado, eso era visible hasta en ese estado. El pelo había sido cepillado con esmero antes de que sucediera. Las herraduras estaban en buen estado, y había algo en la forma en que el animal se quedaba quieto bajo sus manos que demostraba que los dos se conocían desde hacía tiempo, que había una confianza construida entre los dos a lo largo de muchos años. La pata delantera izquierda era donde estaba la mayor parte de la sangre. Pasé los dedos con cuidado alrededor de la herida sin tocarla directamente. La piel estaba abierta en 2 puntos, pero la sangre ya se había coagulado en su mayor parte. No era herida de navaja. La forma de la lesión era distinta, ancha, con los bordes abollados, el tipo de marca que deja un objeto contundente y pesado cuando golpea con fuerza. El animal me miró. Tenía un ojo castaño y profundo que me encaró por un momento sin movimiento, sin desconfianza.
solo con ese cansancio pesado de quien ha sufrido y todavía no entiende muy bien por qué. Pasé la mano despacio por su cuello. No se apartó. «Se llama Trovón», dijo ella, con voz baja. No era un comentario al azar. Era una presentación, como si quisiera que yo supiera con quién estaba lidiando antes que con cualquier otra cosa. «Trovón», repetí bajito, sin dejar de pasar la mano por el cuello del animal. Ella respiró profundo de nuevo. Esta vez las palabras salieron. Su nombre era Elena. Tenía 22 años y vivía sola en una pequeña propiedad que quedaba a unos 300 metros de ahí, la cual heredó de su padre cuando él murió 2 años antes. No era una hacienda grande, era un pedazo de tierra con una casa sencilla de adobe, un pequeño huerto, un gallinero y un establo que ella misma había remodelado con lo que sobró de la herencia. En Trovón encontraba su principal medio de trabajo. Con él cargaba leña. Con él iba por víveres a la cabecera municipal cuando se acababan las reservas. Con él recorría el perímetro de la propiedad, revisaba el huerto, llevaba y traía lo necesario. No era un animal de lujo ni de paseo, era lo que movía su vida todos los días, de la mañana a la noche. La noche anterior se había acostado tarde. Había pasado la tarde arreglando una parte del techo que se estaba filtrando, y cuando terminó estaba tan cansada que ni cenó bien. Se acostó temprano y durmió profundo. Fue alrededor de medianoche cuando escuchó el ruido. Trovón estaba relinchando en el establo, un relincho diferente al normal, agitado, cortado, el tipo de sonido que hacen los caballos cuando algo anda mal. Se levantó, fue a la ventana y lo vio. 3 hombres en el patio. 2 de ellos ya habían entrado al establo. El tercero se quedó afuera, cerca de la cerca, mirando a su alrededor como si hiciera de vigía. Elena se quedó paralizada por unos segundos. Luego intentó gritar, pero la voz no le salió como quería. Salió débil, quebrada por el miedo. Corrió hacia la puerta principal, la abrió y fue en dirección al establo. «¡Salgan de ahí!», gritó ella cuando llegó a la entrada. Los 2 hombres dentro del establo se voltearon hacia ella. Uno de ellos tenía la soga de Trovón en la mano y estaba tratando de sacar al animal a la fuerza. Trovón se resistía. Se mantenía firme, bufando, negándose a dar el paso que el hombre quería. «Lárgate, muchacha, antes de que te arrepientas», le dijo el hombre de la soga. Ella no se fue. Se quedó parada en la entrada gritándoles que se salieran, que soltaran al animal, que se fueran. El tercer hombre que estaba afuera de la cerca se acercó entonces y trató de empujarla lejos de la entrada. Ella se aferró al marco de la puerta. Fue en ese momento que Trovón se dio la vuelta bruscamente dentro del establo y le tiró una coz al hombre que sostenía la soga. El hombre cayó. El otro se enfureció. Tomó un pedazo de fierro que estaba recargado en la pared del corral. Elena dijo que no pudo hacer nada, que gritó, que trató de entrar, pero el tercer hombre la agarró del brazo, que escuchó los golpes, 2, 3, mientras Trovón relinchaba de una forma que ella nunca había oído antes y que no olvidaría jamás. Después de eso, los 3 se fueron. Dejaron la cerca rota, la puerta del establo abierta y a Trovón tambaleándose adentro, con la pata herida y el ijar magullado. Ella se quedó toda la noche con el animal. Cuando amaneció intentó hacerlo caminar, y caminó algunos metros, pero el dolor era demasiado grande. Llegó hasta el campo abierto junto al camino antes de ceder y echarse en el suelo, y fue ahí donde la encontré. Cuando ella terminó de contar, había una rabia callada en ella que yo reconocí. No es la rabia que grita y gesticula, es la otra, la que se queda quieta, la que aprieta los dientes, la que mira al suelo con los ojos secos porque ya no le quedan lágrimas, pero todavía le arde mucho dentro. Esa rabia la conozco bien.
Es la misma que cargo yo desde la noche en que perdí a Concepción y me quedé solo mirando el techo sin poder ni llorar. La miré por un momento. Luego miré a Trobón. «¿Esos hombres?», pregunté con calma. «¿Los conoces?». Ella dudó. «De vista. Son de una propiedad más grande por aquí cerca. Ya intentaron comprar mi tierra antes. Mi padre no vendió. Después de que él murió, volvieron con ofertas. Yo tampoco vendí. No necesité preguntar nada más. Entendí lo suficiente. Me levanté, fui hasta donde Bayo estaba amarrado a la cerca y agarré el cantimplora de agua que siempre llevaba en la silla de montar. Volví junto a Trobón, me agaché de nuevo al lado del animal y comencé a limpiar la herida con cuidado. El agua mezclada con la sangre reseca bajó por la pata del caballo en hilos color óxido. Elena se quedó arrodillada del otro lado, sosteniendo la cabeza de Trobón. «¿Crees que se ponga bien?», preguntó. Analicé la herida de nuevo. El golpe había sido fuerte, eso era seguro, pero no había afectado el hueso. La pata estaba entera. La herida era seria, pero curable para quien sabía lo que hacía, y yo había pasado toda la vida cuidando animales. «Creo que sí», respondí. Ella me miró como si esa fuera la primera cosa buena que alguien le había dicho en mucho tiempo. Rasgué un pedazo de mi camisa e hice una venda improvisada alrededor de la herida principal, apretando con firmeza para detener lo que aún estaba saliendo. Trobón se quedó quieto durante todo aquello, solo con la respiración agitada y el ojo siguiendo cada movimiento de mis manos. «Vamos a intentar hacerlo levantar», dije. Elena se posicionó en la cabeza del animal, sujetándole el hocico con ambas manos, hablándole en voz baja, un murmullo que apenas podía oír, pero que Trobón claramente escuchaba porque las orejas del animal se movieron en dirección a su voz. Puse mis manos en el costado del caballo. «¡Ándale, Trobón!», dije con voz firme. El animal hizo el esfuerzo. Dobló las patas delanteras, empujó con las traseras y al primer instante pareció que iba a funcionar. Pero la pata herida cedió y volvió al suelo pesado, levantando una nube de polvo rojo a nuestro alrededor. Elena cerró los ojos un segundo. «De nuevo», dije. Ella abrió los ojos. Volvió a hablarle despacio. Yo volví a posicionar mis manos en el costado del animal. Encontré un mejor punto de apoyo, y cuando Trobón hizo el esfuerzo de nuevo, yo empujé con él. Esta vez se mantuvo. Las 4 herraduras en el suelo, la respiración agitada, la pata herida temblando ligeramente por el esfuerzo, pero de pie. Elena soltó el aire de golpe. Apoyó la frente en el hocico del caballo y se quedó así un momento, con los ojos cerrados, sujetando el rostro del animal con ambas manos, como si necesitara asegurarse de que era real, de que estaba de pie, de que todavía estaba ahí. «Aguanta, Trobón», murmuró ella. «Aguanta». Me quedé parado un poco atrás, dándoles espacio a los dos. El sol ya estaba casi en el horizonte y la luz se había vuelto más anaranjada, más densa, cubriendo todo el campo con ese color de atardecer del campo que no existe en ningún otro lugar del mundo más que aquí. «¿Vives sola?», pregunté. «Sí. Tienes cómo cuidarlo allá en tu casa». Ella dudó. Entendí la vacilación. El pequeño rancho de ella estaba a 300 metros de allí, pero eran 300 metros que Rayo, en ese estado, tal vez no podría recorrer. E incluso, si lo lograba, estaría sola, sin recursos, sin medicinas, sin nadie cerca, por si el estado del animal empeoraba durante la noche. «Ven a mi hacienda», le dije. Ella me miró. «No lo conozco, señor. Mi nombre es Raimundo. Tengo hacienda aquí cerca. Tengo establo. Tengo lo necesario para atender a este animal y tengo experiencia con esto». Hice una pausa. «No estoy obligado a explicar más de lo necesario, pero la invitación está hecha».
Ella se quedó mirándome un rato, luego miró a Rayo, después me miró de nuevo y asintió con la cabeza. Fuimos despacio. Yo iba adelante con Bayo, abriendo camino, y Elena venía detrás guiando a Rayo del cabestro, paso a paso, al ritmo que el animal podía soportar. Cada vez que Rayo dudaba, ella se detenía. Esperaba. Le hablaba bajito, y el animal seguía. El sol se ocultó mientras aún estábamos en camino. La noche cayó rápido, como siempre cae en el campo, de repente, sin aviso, cambiando el naranja del cielo por el azul oscuro cargado de estrellas. El viento, que durante el día apenas existía, se hizo más fuerte con el anochecer, trayendo el olor a tierra reseca y zacate. Llegamos a mi hacienda cuando el cielo ya estaba lleno de estrellas. Llevé a Rayo directo al establo. Le preparé una cama de paja limpia, le traje agua y pasé la siguiente hora limpiando y curando las heridas del animal con lo que tenía guardado en la caja de primeros auxilios, que todo hacendado que vive lejos del pueblo debe tener. Elena se quedó fuera del establo un tiempo, mirando por la ventana de tablillas. Luego entró y se quedó ahí, quieta, observando todo lo que yo hacía. No hizo preguntas, no estorbó. Se quedó ahí, con los brazos cruzados y la mirada seria, acompañando. Cuando terminé, me levanté y observé a Rayo un momento. El animal estaba acostado en la paja, respirando con más calma que antes. La herida estaba limpia, tratada, el vendaje bien puesto. No había forma de garantizar nada para esa noche, pero había motivos para creer que el animal iba a superarlo. «Ahora toca esperar», dije. Elena asintió. Fui a la casa por 2 tazas de café. Volví y le di una sin decir nada. Ella la tomó. Nos quedamos sentados a la entrada del establo, tomando café, viendo a Rayo respirar en la paja, escuchando el viento en el follaje de afuera y el canto lejano de algún bicho nocturno que no paraba. No intercambiamos más palabras en un buen rato, pero el silencio entre nosotros dos ya era distinto al silencio que yo cargaba antes. Este tenía compañía. Fin del capítulo 2. Dime cuando quieras el capítulo 3. Continuar 12:49, capítulo 3, lo que empieza despacio. Me desperté antes del sol, como siempre. Pero esa mañana fui directo al establo antes incluso de hacer el café. Es un hábito que cualquier hacendado entiende. Cuando hay un animal enfermo en el establo, es lo primero del día. Antes que el ganado, antes que la cerca, antes que cualquier otra cosa. Abrí la puerta despacio. Rayo estaba acostado en la paja, pero con la cabeza levantada. Me miró al entrar. Las fosas nasales se movieron levemente, olfateando el aire, reconociendo el olor de alguien que había pasado la noche anterior cuidándolo. La respiración estaba más regular que la noche anterior, menos pesada, menos forzada, sin ese sonido apagado que me había preocupado cuando lo trajimos. Me agaché a su lado. Examiné el vendaje. Estaba firme, sin señal aparente de infección, sin sangrado nuevo. Pasé la mano por el cuello del animal despacio y él no se apartó. Se quedó quieto bajo mi mano con esa forma que tienen los caballos cuando sienten dolor, pero confían en quien está cerca. «Sobreviviste a la noche», le murmuré. Él me miró. Fui a preparar el café. Cuando la cafetera estaba en el fuego, escuché pasos en el patio. Miré por la ventana de la cocina y vi a Elena viniendo por la entrada de la hacienda con pasos rápidos, la cabeza ligeramente baja y el cabello recogido de cualquier modo. Se había ido a su casa la noche anterior. Yo había insistido en eso porque necesitaba dormir en una cama de verdad y agarrar algo de ropa. Pero estaba de vuelta temprano. Muy temprano, antes incluso de que el sol asomara por completo en el horizonte. Abrí la puerta antes de que ella llegara al porche. Ella se detuvo. «¿Cómo está?», preguntó, sin buenos días, sin nada más antes. Directa, como quien se despertó pensando en eso,
y no pensó en nada más en el camino. «Mejor que ayer», respondí. Ella exhaló el aire. Un alivio pequeño, contenido, del tipo que uno suelta cuando estaba esperando una mala noticia y la buena llega antes. «¿Puedo verlo?» «El establo está abierto». Ella fue directo allá sin entrar a la casa. Terminé de hacer el café, llené 2 tazas y fui al establo. Al llegar a la entrada, me detuve un segundo antes de entrar. Elena estaba arrodillada en la paja junto a Rayo, con el rostro pegado al cuello del animal, los ojos cerrados, hablando tan bajo que no podía escuchar las palabras. Solo el tono, callado, íntimo, el tono de quien está teniendo una conversación privada que no necesita testigos. No entré, me quedé en la entrada, apoyado en el marco, tomando mi café y mirando el cielo que amanecía allá afuera, ese azul débil de las primeras horas que se va aclarando despacio, sin prisa, como si el día supiera que va a ser largo y no quisiera empezar apurado. Después de algunos minutos ella salió, tomé la segunda taza y se la extendí. Ella miró la taza, luego a mí, y la tomó sin decir nada. Nos quedamos de pie los dos en la entrada del establo, tomando café, viendo el sol salir despacio sobre el potrero. En los días siguientes, Elena volvió todas las mañanas, siempre temprano, siempre con ese paso firme y directo que demostraba que no venía por obligación ni por cortesía, venía porque lo necesitaba, porque Rayo era suyo y ella no era del tipo que deja lo suyo en manos de otra persona sin estar presente. Yo respeté eso. No intenté asumir el cuidado del animal de una forma que la dejara fuera. Le mostré lo que había que hacer y dejé que ella lo hiciera junto. El cambio de vendaje, la limpieza de la herida, la cantidad correcta de agua, la paja que había que cambiar todos los días para evitar humedad. Ella aprendía rápido y no hacía preguntas innecesarias, solo las preguntas correctas, en el momento justo. A la tercera mañana, cuando fui a mostrarle cómo limpiar la herida antes de cambiar el vendaje, nuestras manos se cruzaron por un instante sobre la pata del animal. Ella retiró la mano inmediatamente. Yo también. Ninguno de los dos dijo nada. Continuamos el curado como si nada hubiera pasado. El trabajo de la hacienda no se detiene porque haya un caballo herido en el establo. Las cercas necesitan reparaciones, el ganado debe ser manejado, el bebedero necesita limpieza, la bomba de agua que estaba fallando desde la semana anterior necesitaba revisión. La vida del campo es una lista que nunca termina, y quien vive en él aprende que la única manera de no hundirse es ir haciendo una cosa a la vez, sin mirar el tamaño de la lista. Una mañana, mientras yo estaba en el cobertizo tratando de entender el problema de la bomba, un trabajo que exige paciencia porque involucra muchas piezas pequeñas y ensambles que parecen simples pero no lo son, Elena apareció en la puerta del cobertizo. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó ella. La miré. Tenía las manos en los bolsillos. La mirada directa, sin ceremonia. No era una pregunta de cortesía. Era una pregunta de alguien acostumbrado a trabajar y que se siente mal parado mientras hay cosas por hacer. «¿Sabe de herramientas?», pregunté. «Aprendí con mi padre». Le hice un gesto para que entrara. Ella entró, se agachó a mi lado, miró la bomba desarmada en el suelo y pasó la vista por las piezas con esa atención de quien realmente está tratando de entender el problema y no solo aparentando interés. «Esta rondana está desgastada», dijo ella, señalando una pequeña pieza de caucho que yo mismo aún no había identificado como el problema. Tomé la pieza y la miré. Tenía razón. No dije nada. Fui a la caja de herramientas, busqué una rondana del mismo tamaño, encontré una que servía y volví. Ella ya estaba reposicionando las otras piezas con cuidado, en el lugar correcto, en el orden correcto. Trabajamos en silencio por unos 40 minutos.
Cuando la bomba volvió a funcionar, ese ruido mecánico regular y satisfactorio de algo que estaba roto y fue arreglado, ninguno de los dos dijo nada. Pero había una ligereza distinta en el aire de ese cobertizo que no estaba ahí antes. Las conversaciones fueron apareciendo poco a poco. No fueron esas pláticas que uno planea tener, que empiezan con un tema y van creciendo. Fueron las conversaciones que nacen del trabajo hecho juntos. Un comentario sobre el clima, una observación sobre el ganado, una historia corta que surge sin querer en medio de una tarea y se convierte en otra historia. Y de repente uno se da cuenta de que ya lleva una hora hablando sin que nadie haya decidido empezar la plática. Supe que su padre había llegado a esa tierra 20 años antes, viniendo de Piauí, con poco más que las ganas de tener un pedazo de suelo para llamar suyo, que le tomó años conseguir algo, y que cuando finalmente lo tuvo, le quedó poco tiempo para disfrutarlo, que Elena había crecido viendo a su padre trabajar de esa forma, callado, firme, sin quejarse, y que había heredado eso. Conté poco sobre mí, no porque no quisiera, sino porque no tengo la costumbre. Perdí la costumbre de hablar de mí mismo cuando perdí a la persona que me escuchaba. Las palabras se quedaron dentro, acumulándose, y con el tiempo, el hábito de guardarlas se hizo más fuerte que el hábito de soltarlas. Pero una tarde, mientras estábamos sentados en el patio después del trabajo, ella con un vaso de agua, yo con mi café de siempre, ella preguntó con toda sencillez: ¿hace cuánto murió su esposa? La miré. Ella no desvió la mirada. No había maldad en la pregunta ni curiosidad de chisme. Era solo una pregunta directa de alguien que había notado la casa demasiado grande para un solo hombre. Los 2 platos que se guardaban y solo uno se usaba. El silencio pesado que cargaba la hacienda incluso cuando había trabajo y movimiento. 8 años, respondí. Ella asintió. Se quedó callada un momento. Mi padre murió hace 2, dijo ella después. Todavía parece que fue ayer. No respondí nada, pero lo entendí todo. Rayo empezó a mejorar de una forma que me sorprendió hasta a mí, que soy hombre acostumbrado a ver animales recuperarse. La primera semana se acostaba la mayor parte del tiempo, levantándose solo para beber agua y moverse un poco dentro del establo. A la segunda semana ya se paraba por períodos más largos. Empezó a comer con más ganas y la herida fue cerrando de forma limpia, sin infección, sin complicación. Elena siguió cada paso de eso. Hubo una mañana específica que se quedó en mi memoria. Yo había llegado al establo más tarde de lo habitual. Había tenido un problema con el ganado temprano y tardé más en resolverlo. Al entrar, Rayo estaba de pie en medio del establo, y Elena estaba fuera del corral interno, con la mano extendida sobre la cerca de madera. Rayo tenía el hocico pegado a la palma de su mano. Ambos se quedaron así, quietos, sin moverse. Ella no se dio cuenta de que yo había entrado. Me quedé parado cerca de la puerta un momento, mirando esa escena, la joven y el caballo, su mano abierta, el hocico de él pegado a ella, esa comunicación silenciosa que solo existe entre un animal y la persona que ama. Me di la vuelta y salí sin hacer ruido. Algunos momentos no necesitan testigos. En la tarde del 10º día, Rayo dio los primeros pasos fuera del establo. Yo había abierto el portón del corral pequeño que estaba al lado del establo. Un espacio de piso apisonado donde los animales se quedaban cuando necesitaban aire, pero aún no podían ir al potrero abierto. Elena estaba afuera, esperando. Rayo llegó a la entrada, se detuvo, miró el espacio abierto frente a él, se quedó parado unos segundos, luego dio un paso, luego otro. Entró al corral despacio, con esa cautela de quien aún desconfía de su propio cuerpo, probando cada paso antes de confirmar el peso. La pata herida aún tenía el vendaje.
pero la usaba, se apoyaba en ella, sostenía el peso sin echarse para atrás por el dolor. Elena no dijo nada, pero vi el rabillo de su ojo brillar. Ella entró al corral despacio, se acercó a él, y Rayo giró el cuello hacia ella como si la estuviera esperando. Puso la mano en el hocico del animal, la pasó despacio por el cuello, por la crin. «Vas a estar bien», le dijo a él, con esa voz baja y firme de quien no está tratando de convencer, sino confirmando algo que ya sabía. Me apoyé en la cerca de afuera, observando. La hacienda estaba en silencio alrededor. El sol de la tarde daba en el potrero y dejaba al zacate con ese dorado que solo aparece a esa hora, cuando la luz está baja y oblicua y toma las cosas de lado. El viento estaba fresco para variar, trayendo olor a tierra húmeda de lejos, señal de lluvia en algún lugar distante. Y me di cuenta, en ese momento, de que había algo diferente en la hacienda en los últimos 10 días. La casa había vuelto a tener pasos que no eran solo los míos. El patio había vuelto a tener voces, pláticas, el sonido de alguien trabajando cerca que no era el eco de mi propio esfuerzo. El silencio seguía ahí. El silencio nunca se va por completo, no en ese tipo de vida, pero había algo dentro de él ahora que antes no existía. Presencia. No pensé nada más en ese momento. Solo observé a Rayo caminar despacio por el corral, con Elena a su lado, su mano ligeramente apoyada en el cuello del animal, los dos moviéndose juntos en ese pequeño espacio de piso apisonado. Y volví al trabajo, porque en el campo la vida no se detiene mientras uno piensa, pero mientras trabajaba, ese pensamiento se quedó. Fin del capítulo 3. Dime cuando quieras. El capítulo 4. Continuar 12:53 capítulo 4. Lo que no se fue. Había una cerca al fondo del potrero que necesitaba reparar desde hacía semanas. No era urgente al principio. 1 o 2 postes sueltos, un alambre que se había aflojado con el peso de la lluvia del mes anterior. El tipo de cosa que uno anota mentalmente y va dejando para después, porque siempre hay algo más urgente por delante. Pero cuando el ganado empezó a encontrar el punto débil y forzar el paso, el después se volvió ahora. Salí temprano con Bayo, cargando alambre, alicate y martillo en la bolsa de cuero de la silla de montar. El fondo del potrero quedaba lejos de la casa grande, unos 40 minutos a caballo por el camino que cortaba el campo abierto. Era una parte del rancho que me gustaba, porque desde ahí se veía el horizonte completo sin nada que lo interrumpiera. Solo tierra, zacate, el azul pesado del cielo de Jalisco y esa sensación de que el mundo es más grande de lo que podemos abarcar. Trabajé toda la mañana en la cerca. Es un trabajo solitario, el de reparar cercas. Uno va de poste a poste, probando cada uno, reposicionando el alambre, martillando donde hace falta, apretando donde está flojo. No exige mucho pensamiento complicado, así que la mente queda libre para divagar mientras las manos hacen lo que saben hacer. En esa mañana mi cabeza se fue a lugares que no esperaba. Me quedé pensando en los últimos días, en Elena que aparecía cada mañana antes de que el sol completara su ascenso, en la forma en que trabajaba, sin alarde, sin necesidad de que nadie le diera órdenes, identificando lo que había que hacer y haciéndolo, en la conversación que habíamos tenido en el patio de trabajo sobre los muertos que cargamos, esa charla corta que no necesitó ser larga para decir todo lo que tenía que decir. Pensé en Trovador caminando por el corral con ella a su lado. Pensé en el silencio de la casa en los años anteriores. Martillé un poste con más fuerza de la necesaria y el pensamiento se fue. Volví al trabajo. Cuando llegué de regreso a la casa grande a principios de la tarde, Elena estaba en el patio de trabajo. No estaba quieta. Estaba barriendo el patio con la escoba de palma que colgaba de la pared del porche, levantando el polvo rojizo en espirales que el viento se llevaba hacia el lado del potrero.
Había barrido el patio sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo sugiriera. Simplemente había visto que era necesario hacerlo y lo había hecho. Paré a Bayo en la entrada y me quedé mirando por un segundo. Ella me vio. Dejó de barrer. «Trovador comió bien hoy en la mañana», dijo ella. «Le cambié la venda. La herida está secando bonito». «Bien», respondí. Me bajé de Bayo, lo llevé al bebedero y cuando regresé, Elena ya había recargado la escoba en la pared y estaba de vuelta en el establo. Fui tras ella. Trovador estaba de pie, con esa mirada más viva que venía creciendo día a día desde que llegó. La herida había cerrado bien. La piel alrededor estaba limpia, sin enrojecimiento excesivo, sin el calor que indica infección. Unos días más y el vendaje podría retirarse por completo. «Una semana más y lo llevaré al potrero», dije. Elena pasó la mano por la crin del animal. «¿Podrás llevarlo de vuelta a mi propiedad para entonces?» La miré. Era una pregunta sencilla y directa. Trovador estaba mejorando. La situación se estaba resolviendo, y era natural que ella pensara en el siguiente paso. Pero había algo en la pregunta que se quedó en el aire después de que la hizo, un peso que quizás la misma Elena no había puesto a propósito. «Puedo», respondí, «cuando esté listo». Ella asintió. Nos quedamos un momento en silencio. «Gracias», dijo entonces, no con esa voz de ceremonia que usa la gente cuando está siendo educada. Era una palabra simple, pesada, dicha mirándome directo. El tipo de gracias que carga todo lo que no se dijo antes. No supe qué responder, así que no respondí nada. Salí del establo y fui a atender a Bayo. Fueron los pequeños gestos los que fueron cambiando el rancho. No fue ninguna conversación importante, ninguna declaración, ningún momento que pudiera señalar y decir, aquí fue donde las cosas cambiaron. Fue la acumulación de cosas pequeñas a lo largo de los días. La taza de café que pasó a tener compañía todas las mañanas. El almuerzo que un día ella preparó porque yo estaba en el campo y llegué más tarde de lo esperado. Y cuando entré a la cocina, había comida en la olla, y ella estaba sentada a la mesa esperando sin hacer nada, solo esperando. La tarde que nos quedamos los dos reparando el portón del gallinero que tenía una bisagra rota, ella sosteniendo la madera en el lugar correcto mientras yo atornillaba, sin necesidad de coordinar en voz alta, porque cada uno sabía intuitivamente lo que el otro necesitaba en ese momento. El atardecer en que me contó sobre su padre sin que yo hubiera preguntado. Cómo había llegado a Jalisco sin nada. Cómo había levantado la propiedad ladrillo por ladrillo, cerca por cerca, con sus propias manos. Cómo había muerto antes de ver que el cultivo diera todo lo que sabía que daría si hubiera tenido tiempo. Y cómo ella había decidido que no iba a dejar que esa tierra cayera en manos de quien no lo merecía. No importaba la presión, no importaba lo difícil que se pusieran las cosas. Mi padre siempre decía que la tierra que fue sudada no se puede vender, dijo ella esa tarde, que vender tierra sudada es como vender un pedazo de uno mismo. Me quedé mirando el horizonte mientras ella hablaba. Mi padre decía lo mismo, respondí después de un momento. Ella me miró de lado. Entonces, ¿entiendes? Entiendo. Y entendíamos. No hizo falta decir nada más. Fue una mañana de la tercera semana que Trovador trotó por primera vez. Yo había abierto el portón del potrero pequeño, no el corral de tierra apisonada de antes, sino el potrero de verdad, con zacate y espacio, y Trovador había entrado despacio, como siempre hacía, tanteando el suelo con cuidado. Elena estaba recargada en la cerca a mi lado. El animal empezó a caminar por el potrero, primero despacio, luego un poco más rápido. Después, en un momento que no esperaba tan pronto, dio una arrancada corta. No era un galope, era un trote, ese movimiento cadencioso y firme que muestra que el animal tiene las cuatro patas funcionando, que el cuerpo está respondiendo, que la memoria muscular ha vuelto. Elena emitió un sonido.
No fue una palabra, fue un sonido involuntario, pequeño, que se escapó antes de que pudiera contenerlo. Se llevó la mano a la boca inmediatamente después, pero el sonido ya había salido. Trovador trotó unos metros más. Se detuvo, giró la cabeza en dirección a ella. Ella bajó la mano de la boca. Estaba sonriendo. No una sonrisa de cortesía ni de satisfacción calculada. Era la sonrisa que sale cuando la emoción es demasiado grande para que el rostro la contenga bien. Los ojos brillando, la boca en una forma que lucha entre reír y llorar y termina en un punto medio entre los dos. Yo no dije nada, no había nada que decir. Pero miré esa sonrisa de ella y pensé en cosas en las que no pensaba desde hacía mucho tiempo. Pensé en cómo el rancho estaba diferente en esas semanas, en cómo el desayuno tenía otra calidad cuando había una segunda taza sirviéndose al lado, en cómo el trabajo cansa menos cuando hay alguien trabajando cerca. Pensé en Conceicao por un momento, no con el dolor pesado de antes, sino con esa nostalgia que duele menos, que se parece más a gratitud que a pérdida. Y entonces pasó lo que debía haber esperado, pero no esperaba. Esa misma tarde, mientras estaba en el cobertizo organizando las herramientas del día, escuché el ruido. Un motor, viniendo del camino. No era cualquier ruido, era el motor de una camioneta, pesada, con ese sonido grave de motor forzado en camino de tierra. Fui a la ventana del cobertizo y miré. Una camioneta plateada levantaba polvo en la carretera que venía hacia la entrada del rancho. Se me hizo un frío en el estómago. No era el frío del miedo, era el frío del reconocimiento, el mismo frío que uno siente cuando ve una tormenta formándose en el horizonte y sabe que va a llegar, que no hay forma de esquivarla, que la única manera es mantenerse firme y esperar a que llegue. Fui al patio de trabajo. Elena había salido del potrero al escuchar el ruido y estaba parada en la entrada del establo inmóvil, con los ojos fijos en la camioneta que se acercaba. La sangre se le había ido del rostro. No era exageración, fue literal. Ese blanqueamiento súbito que ocurre cuando el cuerpo reconoce un peligro antes de que la mente termine de procesarlo. Se acercó a mí sin apartar los ojos de la camioneta. «Fueron ellos», susurró. La camioneta se detuvo en la entrada del rancho. 3 hombres bajaron. El primero era alto, de sombrero oscuro, con esa forma de caminar de quien está acostumbrado a entrar a cualquier lugar como si el lugar fuera suyo. Los otros 2 se quedaron un paso atrás, como quien sirve de volumen y de amenaza al mismo tiempo, sin necesidad de hacer nada concreto porque la presencia ya dice lo suficiente. El hombre del sombrero miró alrededor del patio con esos ojos que barren el ambiente buscando lo que interesa y descartando el resto. Me vio. Dibujó una sonrisa que no era sonrisa. Era la forma de sonrisa sin ninguna de las partes que hacen una sonrisa ser real. «Buenas tardes», dijo, con una voz pausada y segura que demostraba que no estaba nervioso, que no esperaba tener que quedarse. «Buenas tardes», respondí. Me quedé parado en medio del patio. No fui a su encuentro, no retrocedí. Me quedé exactamente donde estaba, con los brazos a los lados del cuerpo y la mirada directa. «Estamos buscando un caballo», dijo el hombre, la misma sonrisa de antes. «Un caballo oscuro, con una mancha blanca en la frente. Nos dijeron que podría estar por aquí». «¿Quién dijo eso?», pregunté. Hizo un gesto vago con la mano, como si el origen de la información no importara. «La región es pequeña. Las noticias andan». «¡Andan!», coincidí. «Y también andan noticias sobre lo que le hicieron a este caballo antes de que llegara aquí». La sonrisa del hombre no desapareció, pero cambió. Se volvió más dura, más fina, menos sonrisa y más advertencia. «No sé de qué está hablando usted». «Creo que sí sabe». Silencio. Uno de los hombres de atrás dio un paso hacia un lado, mirando hacia el establo.
El caballo es nuestro por derecho, dijo el hombre del sombrero entonces, cambiando de estrategia. Había una deuda. El animal fue dado como garantía. ¿Por quién?, pregunté. Por el dueño anterior de la propiedad. El dueño anterior de la propiedad era el papá de la señorita, respondí. Y él ya murió. La propiedad pasó a ella. Deuda de muerto no se le cobra al hijo. El hombre me miró por un momento. Detrás de mí, sabía que Elena estaba parada en la entrada del establo. No la oí moverse, pero sentí su presencia allí, quieta, firme, conteniendo lo que estaba sintiendo. Eso no es exactamente cómo funciona, dijo el hombre. Aquí, en mi rancho, funciona como yo digo que funciona, respondí. Y como dice la ley, y la ley no está de su lado en esta historia. Los dos hombres de atrás miraron al del sombrero. Él se quedó mirándome unos segundos más. Luego miró hacia el establo. Luego volvió a mí y dio ese paso calculado hacia adelante, que es el paso de quien está probando hasta dónde cederá la otra persona. Yo no cedí. Me quedé en mi lugar y lo miré con la calma que solo se tiene cuando se tienen 54 años, cuando se ha perdido lo que más se ama y se ha aprendido que después de eso no queda mucho por temer. El hombre se detuvo. Se quedó mirándome. Y entonces, sin más palabras, dio media vuelta. Los otros dos lo siguieron. Se subieron a la camioneta. El motor encendió, el polvo se levantó y se fueron por el camino de tierra. Me quedé parado en el patio hasta que el ruido del motor se desvaneció por completo. Solo entonces respiré hondo. Me di la vuelta. Elena estaba parada en la entrada del establo con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la carretera donde la nube de polvo aún se estaba asentando. Había algo en su postura que era diferente a cuando llegaron los hombres. Todavía estaba tensa, pero la tensión tenía otra cualidad. Ya no era el blanco del susto, era otra cosa. Me miró. «Van a volver», dijo ella. No era una pregunta, era el conocimiento de quien conoce ese tipo de hombre. «Pueden volver», respondí, «pero aquí no van a encontrar lo que vinieron a buscar». Se quedó mirándome por un momento. Luego entró al establo sin decir nada más. Fui al pozo, me eché agua en la cara y me quedé ahí por un momento mirando el fondo oscuro del pozo, pensando. Esos hombres se habían ido demasiado fácil. Y demasiado fácil en este tipo de historias nunca significa que se acabó. Casi siempre significa que está comenzando de verdad. Fin del capítulo 4. Dime cuando quieras el capítulo 5. Continuar 12.57, capítulo 5. Cuando el peligro tiene hora fijada. En los 2 días siguientes no pasó nada, y es precisamente este tipo de nada lo que más pesa. Cuando el peligro es ruidoso, al menos avisa. Escuchas el motor de la camioneta, ves el polvo en el camino, tienes tiempo de posicionarte, de respirar hondo, de decidir cómo vas a mantenerte firme. Pero cuando el peligro se queda callado, cuando se va sin resolver nada y desaparece en el horizonte sin dar explicaciones, deja algo peor que la amenaza en sí, deja la espera, y la espera es lo que consume. Yo sabía eso. Elena también lo sabía. No hablamos de los hombres en estos 2 días, no porque el tema hubiera pasado, estaba lejos de haber pasado, sino porque hablar demasiado de lo que puede suceder no evita que suceda, y los dos teníamos trabajo que hacer y un animal que cuidar, y la vida no se detiene mientras estamos mirando el horizonte, esperando que el problema regrese. Pero yo dormía más ligero. Me despertaba en medio de la noche con cualquier ruido diferente. El viento golpeando una ventana, el ganado moviéndose en el potrero, una rama cayendo. Me levantaba, iba al porche, miraba hacia el camino oscuro y no veía nada. Regresaba a la cama. Me quedaba mirando el techo.
Sueño de hombre que sabe que tiene asuntos pendientes en el aire. Fue en la mañana del tercer día después de la visita que Elena llegó diferente. Yo estaba en el patio de trabajo cuando ella vino por la entrada del rancho, y me di cuenta antes de que se acercara de que algo había cambiado. El paso era el mismo, firme, directo, pero había una tensión en su cuerpo que no era la tensión normal de quien está preocupado por un animal enfermo. Era una tensión más alta, más fina, del tipo que afecta la respiración. Se detuvo frente a mí. Anoche escuché ruido cerca de mi propiedad, dijo ella, directo, sin introducción. No vi a nadie, pero las marcas estaban ahí en la mañana, huellas en la cerca del fondo, y forzaron el candado del cobertizo. Me quedé quieto por un segundo. Fueron a verificar si Trovador había regresado, dije. Eso pensé, respondió ella. Y cuando se dieron cuenta de que no estaba... Van a buscar dónde está, completó ella. No necesitaba decirse de otra manera. Fui al establo, revisé a Trovador, que estaba bien, comiendo tranquilo, sin tener la menor idea de lo que se estaba planeando en torno a su existencia, y volví al patio con la cabeza organizando lo que había que hacer. Tú no regresas sola a tu propiedad mientras esto no se resuelva, dije. Elena se cruzó de brazos. No me voy a quedar aquí dándote problemas por esto. No es un problema, respondí. Es sentido común. Ella me miró por un momento con esa mirada que mezclaba la terquedad y el buen juicio peleando entre sí. Al final ganó el buen juicio, porque ella era inteligente, y los inteligentes saben cuándo la terquedad no sirve. Está bien, dijo ella. Esa misma tarde fui a la ciudad. No era un viaje que yo planeaba hacer tan pronto. La ciudad quedaba a casi 2 horas de camino de tierra, y yo prefería ir lo menos posible, porque la ciudad grande me pone inquieto después de tantos años en el rancho. Pero había cosas que necesitaban resolverse y que solo la ciudad podía arreglar. Fui con Bayo hasta el punto donde el camino de tierra se encuentra con el asfalto, y de ahí pedí aventón a un trailero que pasa todos los martes llevando ganado al rastro. En la ciudad fui primero a la comandancia, conté lo que había pasado, la intrusión en la propiedad de Elena, el caballo golpeado, la visita de los hombres en mi rancho, las huellas encontradas en su cerca la noche anterior. El comandante me escuchó con esa atención cansada de quien oye muchas historias y ha aprendido a filtrar lo serio de la confusión entre vecinos. Pero fue anotando. Pidió el nombre de ella, el nombre de la propiedad, una descripción de los hombres. ¿Hay forma de identificar quiénes son?, preguntó él. Elena los conoce de vista, respondí. Son de un rancho más grande de la región. Ya intentaron comprarle la tierra al padre de ella antes. Anotó algo más. Voy a mandar a alguien a que se dé una vuelta por allá, dijo. Pero usted ya sabe cómo es esto. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo sabía cómo era. Me fui sin gran esperanza de que la comandancia resolviera aquello rápido, pero el registro estaba hecho, y el registro vale cuando la cosa toma un camino que ninguno de nosotros quería. Después de la comandancia, fui a la farmacia veterinaria, compré lo necesario para terminar el tratamiento de Trovador y me traje de vuelta en un camión de carga por la tarde. Cuando llegué al rancho, el sol ya estaba bajo. Elena estaba en el establo con Trovador. Cuando me vio entrar con la bolsa de la farmacia, miró lo que traía y luego a mí. Y hubo en su mirada algo que no era solo gratitud. Era el reconocimiento de alguien acostumbrado a resolver todo solo y que todavía está aprendiendo lo que es tener a alguien a un lado. No comenté lo de la comandancia en ese momento. Lo conté después, al caer la noche, sentados en el patio de labores. Ella se quedó callada mientras yo explicaba. No va a servir de mucho, dijo cuando terminé. Quizás no, concordé, pero está registrado,
y el registro molesta a quien no quiere ser visto. Se quedó mirando el horizonte. Mi padre intentó hacer eso una vez, dijo después de un momento. Registrar una amenaza que había recibido. El comandante de entonces era amigo del hombre que lo había amenazado. A este no lo conozco lo suficiente para saber de qué lado está, dije. Pero hice lo que me tocaba hacer. Ella asintió despacio. El viento trajo un olor a lluvia lejana, ese aroma a tierra mojada que viaja leguas antes de que la lluvia llegue de verdad. Las estrellas apenas empezaban a aparecer una a una en el cielo que se oscurecía. «No tenías por qué hacer esto», dijo ella. «Lo sé», respondí. «Lo hice porque quise». Ella no dijo más, pero se quedó. La primera tensión de verdad sucedió 2 días después. Yo estaba en el potrero del fondo, el mismo lugar donde había reparado la cerca semanas atrás, cuando oí que Bayo cambiaba de comportamiento. El animal estaba amarrado cerca de mí mientras trabajaba, y de repente se puso tenso, las orejas apuntando hacia la casa grande, las fosas nasales abiertas. Los caballos sienten antes de ver. Dejé la herramienta y subí a Bayo. Ganamos altura en una pequeña elevación del potrero y miré hacia la casa grande. Había una camioneta parada en la entrada del rancho. No era la pick-up plateada de antes. Era una pick-up roja, más vieja, que yo no reconocía. Y Elena estaba sola en la casa. Espolé a Bayo. Salió al galope por el potrero, levantando la tierra seca bajo las patas, y yo iba encorvado sobre su cuello, sintiendo el viento cortarme la cara y pensando en lo que podría estar pasando adelante. El pastizal parecía enorme en ese momento. Cada metro tomaba más tiempo del debido, y esa sensación fría en el estómago había regresado, más fuerte esta vez, más urgente. Llegué a la casa en poco más de 2 minutos. 2 hombres estaban en el patio de labores. No eran los mismos 3 de antes. Eran 2 que yo no había visto, más jóvenes, con ese aire de quien fue enviado a hacer un trabajo y no está preocupado por la sutileza. Elena estaba parada en el porche, de pie, con la escoba en la mano, no como quien estaba barriendo, sino como quien agarró lo que tenía cerca cuando necesitó algo entre ella y la amenaza. Me bajé de Bayo antes de que el animal se detuviera por completo. «¿Qué está pasando aquí?». Los 2 hombres me miraron. Uno de ellos tendría unos 30 años, rostro ceñudo, camisa de botones abierta. El otro era más joven, nervioso. Sus ojos se movían más de lo que debían. «Vinimos a buscar lo que es nuestro», dijo el mayor. «Ya le dije una vez a su patrón que aquí no hay nada que sea de ustedes», respondí, acercándome más. «Les diré una última vez para que lleven el mensaje. El caballo está en ese establo», dijo el más joven, mirando hacia la construcción de al lado. «Sabemos que está. Lo que está en ese establo es de la dueña de esta propiedad», dije señalando a Elena. «Y esta propiedad es mía. Están en terreno particular sin invitación. Eso tiene nombre en la ley». El mayor dio un paso hacia el establo. Me puse delante de él. Quedamos frente a frente a menos de 1 metro. Era más alto que yo por un par de dedos. Más joven por unos 20 años, pero había algo en el modo en que yo estaba parado allí, sin retroceder, sin desviar la mirada, con esa calma pesada de quien ya no tiene mucho que perder, que lo hizo dudar. «Esto le va a costar caro, señor», dijo él. «Ya he pagado cuentas más caras», respondí. Silencio. El más joven, atrás, dio un paso a un lado intentando encontrar un ángulo para rodearme. Sin quitarle los ojos al mayor, hablé más fuerte. «Elena, entra a la casa y cierra la puerta». «No voy a irme», dijo ella detrás de mí. «Elena». «No voy a irme», repitió con esa voz firme que no admite discusión. Casi tuve ganas de sonreír. Pero no era el momento.
El mayor me estaba evaluando. Podía ver el cálculo que estaba haciendo, cuánto valía el riesgo, cuánto había pagado el patrón para que vinieran, cuánto podía costar un problema mayor. A veces el cálculo resuelve lo que las palabras no resuelven. Dio un paso hacia atrás. «Esto no ha terminado», dijo. «Lo sé», respondí, «pero por hoy se acabó». Miró al más joven. Los dos se dirigieron a la pickup. El motor arrancó. Se fueron. Me quedé parado en el patio de labores hasta que el polvo se asentó de nuevo. Entonces me volteé hacia Elena. Ella seguía de pie en el porche con la escoba en la mano, el pecho subiendo y bajando más rápido de lo normal, los ojos fijos aún en el camino donde la camioneta se había perdido. «Debiste haberte metido», dijo, «y dejarte aquí sola», respondió ella mirándome. No tuve respuesta para eso. Fue hacia la puerta de la casa, recargó la escoba en la pared y entró sin mirar atrás. Me quedé en el patio un rato más. El sol estaba fuerte, el polvo que había levantado la camioneta aún se estaba asentando, y Trovador, dentro del establo, relinchaba bajito como si hubiera sentido todo aquello sin haberlo visto. Esos hombres iban a volver. No como mensajeros esta vez. Cuando volvieran, vendrían a resolver, y yo necesitaba estar listo. Fin del capítulo 5. Esa noche no pude dormir. No era novedad no poder dormir. Ya había noches así desde que perdí a Conceição, noches en las que el cuerpo está cansado pero la cabeza no se apaga, que da vueltas a los mismos pensamientos como rueda de carreta atascada en el lodo. Pero esta noche era diferente. No era el tipo de insomnio que viene de la nostalgia o el vacío. Era el tipo que viene de la alerta. Ese estado en el que el cuerpo sabe que algo viene y se niega a bajar la guardia, aunque los ojos lo pidan. Me quedé en la cama hasta casi medianoche. Entonces me levanté. Fui al porche sin encender ninguna luz. Me senté en la silla de madera que estaba allí desde los tiempos de Conceição, esa silla vieja que rechina cuando uno se sienta, pero que nunca cambié porque todavía aguanta bien y porque hay cosas que uno no cambia sin una razón fuerte. Me quedé mirando el camino. El cielo estaba limpio esa noche, sin nubes, con la luna creciente dando una claridad plateada al pastizal y al camino de tierra. El viento estaba débil, pero constante, trayendo el olor a zacate seco y de lejos, muy lejos, el olor a humo de fogata de algún rancho vecino. Bayo estaba en el potrero. Lo oía moverse de vez en cuando. El sonido de las patas en el zacate, un bufido bajo, el susurro de la crin al viento. Los caballos duermen de pie, pero están despiertos mucho más de lo que imaginamos, atentos a lo que trae la noche. Me quedé así por casi una hora, nada, solo el viento y el silencio y la luna. Estaba por volver a entrar cuando Bayo dejó de moverse. Me quedé inmóvil en la silla. Un caballo que deja de moverse en medio de la noche no se detuvo porque se cansó de andar. Se detuvo porque percibió algo. Sus orejas estaban apuntando hacia el camino. Podía verlo en la claridad de la luna. La silueta del animal con la cabeza levantada y las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso. Me levanté despacio. Entré a la casa sin hacer ruido, tomé la linterna y el machete que colgaba detrás de la puerta y regresé al porche. Esperé. Fueron quizás 3 minutos. 3 minutos que parecieron muchos más, antes de que lo oyera. Pasos. No era el ruido de alguien que viene abiertamente. Era el ruido de alguien que intenta no hacer ruido, lo que paradójicamente siempre es más audible para quien está prestando atención. El piso de hojas secas y ramitas en la orilla del camino crujiendo con una cadencia irregular, el tipo de sonido que la noche amplifica cuando todo lo demás está quieto. Vinieron por el lado del establo, no por la entrada principal del rancho, por el fondo. Salí del porche por el lado de la casa, rodeé el cobertizo en la oscuridad y me dirigí hacia el establo por la ruta más larga pero más silenciosa. Por el lado del patio trasero, pegado a la pared del gallinero,
evitando el suelo de piedra suelta que hace ruido al pisarlo. Llegué al costado del establo. Me detuve. Había dos sombras en la entrada de atrás del establo. Una abertura pequeña que yo usaba para ventilación y que normalmente estaba cerrada con una tabla. La tabla estaba en el suelo. Uno de los hombres ya tenía la cabeza dentro de la abertura. El otro estaba afuera haciendo de centinela de espaldas a mí. Me quedé quieto un segundo. Entonces encendí la linterna directo en la cara del que estaba de centinela. Se asustó tanto que tropezó con sus propios pies y cayó de lado. El que estaba metido en la abertura golpeó la cabeza con la tabla de arriba por el sobresalto y retrocedió hacia afuera maldiciendo. Me posicioné entre los dos y el establo. «Levántate», le dije al que había caído. Se levantó, todavía parpadeando por la luz de la linterna en la cara, intentando verme detrás del haz claro. El otro estaba de pie, con la mano en el bolsillo. «Saca la mano del bolsillo despacio», dije. Me miró. «Despacio», repetí. La mano salió del bolsillo vacía. Me quedé mirando a los dos por un momento, la linterna iluminando sus rostros. Eran jóvenes, más jóvenes de lo que esperaba, quizás ni 25 años. Tenían ese aire de quien fue enviado a hacer el trabajo sucio de alguien mayor y no piensa mucho en las consecuencias. «¿Saben lo que les pasa a quienes entran a propiedad ajena de madrugada a robar?», pregunté. Ninguno de los dos respondió. «Tengo el nombre de ustedes registrado en la comandancia de la ciudad», dije. No era la verdad completa. Yo tenía el nombre de su patrón, no el de ellos, pero ellos no lo sabían. «Y tengo dos testigos que los vieron aquí esta tarde». El más alto de los dos abrió la boca. «Nosotros solo vinimos a...». «Sé lo que vinieron a hacer», lo interrumpí. «Y no lo hicieron. Ahora pueden irse y contarle a quien los mandó que aquí no hay camino fácil». Silencio. El viento movió el zacate allá afuera. Trovador dentro del establo se movió. Oí el crujido de la paja, el sonido de las patas, el bufido bajo del animal que estaba despierto y consciente de que había gente afuera. Los dos hombres se miraron. Entonces se fueron, sin correr, porque correr admite una derrota que hiere el orgullo, pero se fueron. Desaparecieron por el fondo de la propiedad en dirección a donde habían venido, y después de algunos minutos oí el sonido lejano de un motor encendiendo en el camino más alejado, ese motor que se queda lo suficientemente lejos para demostrar que habían dejado el vehículo bien apartado para que no se oyera al llegar. Me quedé parado en el costado del establo hasta que el sonido desapareció por completo. Entonces entré. Trovador estaba de pie en el centro del establo, las fosas nasales abiertas, los ojos brillantes en la oscuridad. Pasé la linterna por el cuerpo del animal, intacto, sin nada, las vendas en su sitio, la paja alrededor, sin señal de disturbio. Pasé la mano por el cuello del caballo, se quedó quieto. «Tranquilo», le dije en voz baja. Ya se fueron. No volví a dormir esa noche. Me quedé en el porche hasta que el cielo empezó a clarear en el horizonte, ese azul oscuro que se aclara despacio, anunciando el sol antes de que aparezca. Preparé café temprano. Lo tomé de pie en la cocina mirando por la ventana el pastizal que iba tomando forma a medida que la claridad crecía. Cuando Elena llegó esa mañana, temprano como siempre, con ese paso firme, me miró y supo inmediatamente que algo había pasado. No preguntó de inmediato, fue al establo, revisó a Trovador, cambió la venda con esa atención cuidadosa de siempre. Solo cuando terminó y vino al porche donde yo estaba con mi segundo café de la mañana, preguntó: «¿Qué pasó esta noche?». Conté todo. Ella escuchó sin interrumpir. Se quedó de pie en la entrada del porche, los brazos cruzados, la mirada seria. Cuando terminé, se quedó callada un momento. «No van a parar», dijo ella. «No», concordé.
Entonces, ¿qué hacemos? Era la primera vez que usaba a gente de esa manera, no como figura retórica, sino como algo real, dos personas enfrentando el mismo problema, pensando juntas. Noté eso. No dije nada sobre haberlo notado. Mañana temprano regreso a la comandancia, dije. Esta vez con detalles. Hora, descripción de los hombres, la tabla del fondo que arrancaron. Esto ya no es amenaza, es intento de allanamiento. Tiene otro peso. Ella asintió. Voy contigo, dijo ella. No es necesario. Voy contigo, repitió ella, con esa voz que no admite discusión. No discutí. Fuimos al día siguiente temprano. En Bayo y en el caballo prestado del vecino don Afonso, que era un hombre viejo y bueno, que no hacía preguntas cuando no hacía falta. Elena montó con una seguridad natural que demostraba que creció toda la vida a caballo. La comandancia esta vez fue diferente. Con Elena presente, con los detalles de la noche anterior, con la tabla arrancada que guardé como evidencia y con el historial que ya estaba registrado de la visita anterior, el delegado escuchó con otra atención. Hizo preguntas, anotó todo, y al final dijo que iba a mandar una patrulla a pasar por su propiedad y por la mía en los próximos días, y que iba a llamar al dueño del rancho grande para una conversación. No era garantía de nada, pero era presión, y la presión, para quien está acostumbrado a moverse en las sombras, vale mucho. De regreso, a medio camino, Elena detuvo su caballo. Detuve a mi caballo junto al de ella. Ella estaba mirando el campo abierto que se extendía a ambos lados del camino. Ese campo enorme y dorado del interior, con el pasto alto, meciéndose con el viento y el cielo inmenso arriba, azul e infinito. Mi padre amaba este campo, dijo ella. Decía que cualquier problema parecía más pequeño cuando mirabas algo lo suficientemente grande. Miré el campo junto con ella. Había verdad en eso. Nos quedamos parados allí por algunos minutos sin hablar. Los caballos quietos, el viento pasando por el pasto con ese sonido suave que parece un suspiro. Gracias por haber venido conmigo, dijo ella después. Gracias por haber insistido en venir, respondí. Ella me miró de lado con una sonrisa pequeña, no la sonrisa amplia que había visto cuando el trovador trotó por primera vez, sino una sonrisa más tranquila, más profunda, del tipo que perdura más tiempo después de que se ha ido. Continuamos el camino. Esa tarde, por primera vez, desde que los problemas habían comenzado, la hacienda estuvo en calma de una manera diferente. No la calma de la tensión esperando estallar, la calma de quien hizo lo que tenía que hacer y está esperando los resultados. Hay una diferencia entre esos dos silencios que quien ha vivido ambos conoce bien. Elena se quedó hasta más tarde de lo acostumbrado. Nos quedamos en el patio principal al caer la tarde, ella con un vaso de agua y yo con mi café, viendo el sol descender en el horizonte y pintar el cielo de ese naranja que nunca me cansé de ver en todos los años que he vivido en esta tierra. Ella habló de su padre, yo hablé de la Conceição, más de lo que había hablado antes, más de lo que estaba acostumbrado a hablar. Hablé de cómo ella se reía fuerte, de cómo detestaba mi café cargado, sobre el silencio que dejó cuando se fue. Elena escuchó todo sin prisas. No dijo que todo estaría bien, no dijo que el tiempo cura, las dos cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir. Solo se quedó escuchando, con esa mirada directa y callada, de quien entiende el dolor sin necesidad de nombrarlo. Cuando el sol se ocultó por completo y el azul oscuro cubrió el cielo, ella se levantó. «Hasta mañana», dijo. «Hasta mañana», respondí.
Y me quedé en el patio después de que ella se fue, viendo las primeras estrellas aparecer una a una, pensando en cómo algunas noches llegan cargadas de peligro y otras llegan cargadas de algo que es casi lo opuesto a eso, casi paz. No completamente, porque todavía quedaba una visita que no había ocurrido, y yo sabía que iba a ocurrir. Fin del capítulo 6. Dime cuando quieras el capítulo 7. Continuar 13:15, capítulo 7. El día que decidió todo, él vino solo. Eso fue lo que más me sorprendió. No la camioneta roja de los dos muchachos de la madrugada, no el grupo de 3 con el hombre del sombrero oscuro. Una camioneta blanca, más nueva, entrando por el camino del rancho a un ritmo pausado, sin prisa, sin levantar polvo innecesario. El tipo de llegada de quien no está tratando de intimidar esta vez, o peor, de quien ya pasó la fase de intimidar. Era media mañana. Elena estaba en el establo con el trovador, que ese día estaba más inquieto de lo normal, caminando por el corral interno con esa energía de animal que ya está demasiado bien para seguir encerrado, pero aún no ha recibido luz verde. Yo estaba en el patio reparando una silla de montar cuando escuché el motor. Reconocí que era diferente antes incluso de verlo. Me puse de pie con la silla en la mano y esperé. Al hombre que bajó de la camioneta no lo había visto antes, pero supe inmediatamente quién era. Tenía unos 60 años, más o menos, con ese tipo de cuerpo que fue fuerte de joven y se fue ensanchando con el tiempo y la comodidad. Sombrero de cuero bueno, bota de cuero buena, camisa abotonada limpia, el modo de andar de quien está acostumbrado a llegar a los lugares y ser recibido. El dueño del rancho grande, no el peón, el patrón. Vino con calma hasta el centro del patio y se detuvo. Me miró. «Buenos días», dijo él. Voz grave, pausada, del tipo que aprendió que no necesita alzar la voz para ser escuchado. «Buenos días», respondí. Nos quedamos midiéndonos por un momento. «Me llamo Valdemar», dijo él. «Tengo el rancho San Benedicto, a unos 8 kilómetros de aquí». «Sé quién es usted», respondí. Asintió levemente, como si eso fuera esperado y no le molestara. «Vine a conversar», dijo. «Sin líos, solo a platicar. Puede hablar». Miró alrededor del patio por un momento, evaluando, calculando, haciendo ese inventario rápido que los hombres acostumbrados a los negocios hacen cuando entran en un lugar nuevo. «Sé que mis hombres causaron problemas», dijo entonces. «No fue de la manera correcta, lo reconozco, esperé. Pero el caballo», continuó, «fue dado como garantía de una deuda por el padre de la muchacha. Tengo el papel firmado». «¿Puedo ver ese papel?», pregunté. Él dudó, solo un segundo. Pero dudó. «Está en el rancho. Cuando traiga el papel, escucho el resto de la conversación», dije. Valdemar me miró. Había una irritación pequeña y controlada en sus ojos. El tipo de irritación de quien no está acostumbrado a que le pidan pruebas de lo que dice y que aprendió a lo largo de la vida que la mayoría de la gente no pregunta. Yo pregunté. «Esto se puede resolver de una manera buena para ambos lados», dijo, cambiando de ángulo. «Tengo interés en la propiedad de la muchacha. Tierra buena, bien ubicada. Le haré una oferta justa». «La propiedad no está en venta», dijo una voz detrás de mí. Elena había salido del establo sin que me diera cuenta. Estaba parada a unos 3 metros detrás de mí, con las manos limpias de haber cambiado el vendaje del trovador, la mirada fija en Valdemar con una frialdad que no le había visto antes. No era la frialdad del miedo contenido. Era la frialdad de quien mira aquello que causó daño y ya no tiene nada que perder siendo directa. Valdemar la miró. «Muchacha, usted está en una situación complicada sola en esa propiedad», dijo él, con esa voz que pretendía ser razonable, pero tenía un borde fino que no lo era. «Hay presión por todos lados.
Una oferta justa resuelve todo eso. Una oferta justa no resuelve lo del caballo que sus hombres golpearon, respondió Elena. No resuelve la cerca que rompieron, ni la madrugada en que tuve miedo dentro de mi propia casa. No resuelve nada de eso. Valdemar guardó silencio. La miró a ella, me miró a mí, y vi el cálculo siendo hecho de nuevo, solo que esta vez era un cálculo más complicado, porque ahora había un registro en la delegación, había un hacendado que claramente no iba a ceder, y había una joven que no estaba sola y no tenía miedo. «Iré a buscar ese papel», dijo después de un momento. «Puede ir», respondí. «Mientras tanto, si alguno más de sus hombres aparece en esta hacienda o en la propiedad de ella, el delegado será el primero en saberlo, y esta vez con nombre, hora y testigo». Valdemar me miró por un largo momento. Luego miró a Elena. Después se dio la vuelta y fue hacia la camioneta sin decir nada más. El motor arrancó. Se fue con el mismo ritmo pausado con el que había llegado. El papel nunca apareció. Yo no esperaba que apareciera. El hombre que tiene un documento legítimo no duda cuando le piden verlo. Duda quien está contando con que la otra persona no insistirá, no preguntará, no llamará a alguien que sepa de leyes para que revise. Pero el problema no se resolvió solo porque Valdemar se había ido. Esa conversación en el patio había cambiado algo. Había un enfrentamiento directo ahora, con nombre y rostro, que hacía más difícil actuar en las sombras como antes. Pero hombres como Valdemar no se rinden por un revés. Retroceden, reorganizan e intentan desde otro ángulo. Yo lo sabía, y por eso lo que sucedió esa tarde me agarró como me agarró. Estaba en el galpón cuando escuché a Elena gritar. No fue un grito largo, fue corto, cortado, el tipo de grito que sale cuando la persona se asusta de repente con algo y se aguanta el resto porque se da cuenta de que gritar no servirá de nada. Pero fue suficiente. Solté lo que estaba haciendo y salí corriendo. Llegué al patio y no vi a Elena. Fui al establo. La puerta estaba abierta. Entré. El trovador estaba agitado en el fondo del corral, golpeando el suelo con las patas, relinchando con esa urgencia que tienen los caballos cuando tienen miedo o rabia. Y en el centro del establo, entre mí y el caballo, había un hombre que no conocía. No los muchachos de la madrugada, no los tres de la primera visita, un hombre mayor, con overol, que sujetaba a Elena del brazo con una mano y con la otra sostenía una cuerda larga. Elena estaba tratando de soltarse. No lo estaba logrando. El hombre no me estaba mirando a mí, estaba mirando al trovador, evaluando al animal con esa mirada profesional de quien viene a hacer un trabajo y está verificando si el trabajo es lo que esperaba. «Suéltala», dije. El hombre se giró, me miró sin soltar el brazo de Elena. «Usted no tiene nada que ver con esto», dijo él. Voz tranquila de trabajador, de alguien a quien le pagaron por hacer algo y lo está haciendo. «Vine a llevarme al animal. Tengo órdenes». «¿De quién?» «Del dueño». «El dueño de este animal está aquí a mi lado», dije mirando a Elena. «Suelta su brazo». Evaluó la situación. Era un hombre solo. Yo era un hombre solo. El trovador detrás de él estaba cada vez más inquieto, golpeando el casco contra el suelo, y cualquiera que trate con caballos sabe que un animal en ese estado es impredecible. Cualquier movimiento brusco, y el bicho podía lanzarse contra la valla, o peor. «Esto va a causar problemas», dijo el hombre, pero había una vacilación en su voz que no estaba allí antes. «El problema ya comenzó cuando usted entró aquí», respondí, dando un paso más hacia el establo. «Ahora usted decide si se va por las buenas o por las malas, pero suelte su brazo antes de decidir». El trovador relinchó, un sonido suave que cortó el aire del establo. El hombre miró al caballo por un segundo. Soltó el brazo de Elena. Ella dio 2 pasos rápidos hacia mí
y se detuvo a mi lado. El hombre se quedó quieto en el centro del establo por un momento, la cuerda en la mano, mirándome con esa expresión de quien está rehaciendo el cálculo y se da cuenta de que los números no salen como esperaba. «Puede irse», dije. Él se fue. Pasó junto a mí sin mirarme. Salió por la puerta del establo y escuché sus pasos alejarse por el patio y luego desaparecer. Me giré hacia Elena. Estaba de pie a mi lado, con los ojos fijos en la salida del establo, respirando rápido, el brazo que el hombre había sujetado ligeramente rojo por la presión de los dedos. «¿Estás bien?», pregunté. Ella tardó un segundo en responder. «Estoy bien, pero no estaba bien, no del todo». Y los dos lo sabíamos. Había un temblor pequeño en sus manos que trataba de controlar. Ese temblor que viene después del susto, cuando la adrenalina comienza a bajar y el cuerpo cobra lo que contuvo. Fui hacia el trovador. El animal todavía estaba inquieto, las narices abiertas, los ojos desorbitados. Pasé mi mano despacio por su cuello, hablando en voz baja, hasta que comenzó a calmarse. Las patas dejaron de golpear. La respiración fue desacelerando. Las orejas pasaron de estar apuntadas hacia adelante a relajadas hacia los lados. Cuando me volví hacia Elena, ella estaba mirando al trovador con esa expresión, no de alivio todavía, sino de algo que comenzaba a resolverse dentro de ella, despacio, como la respiración que vuelve a la normalidad después de que el peligro ha pasado. «Se acabó», dije yo. Ella me miró. «¿De verdad lo crees?», pensé por un momento. «Creo que el hombre que vino hoy no volverá. Y creo que Valdemar entendió que este lugar es diferente de lo que esperaba. Pero no se ha acabado de verdad». «No», concedí. «No de verdad. Pero su camino se hizo mucho más difícil de lo que era antes. Y el hombre que calcula riesgos prefiere el camino fácil». Elena se quedó mirando al trovador por un momento. Entonces hizo algo que no esperaba. Se rió. No fue una risa larga. Fue esa risa corta que se escapa cuando la tensión se rompe de repente y el cuerpo no sabe bien cómo reaccionar. Un sonido entre la risa y el llanto que salió sin aviso y se desvaneció casi tan rápido como vino. Se tapó la boca inmediatamente después, sorprendida de sí misma. Me miró. «Perdón», dijo ella. «No tienes que disculparte», respondí. Y entonces yo también me reí. Esa misma risa corta e involuntaria que sale cuando lo necesitas y ya no sabes dónde termina lo correcto y dónde empieza lo equivocado. Nos quedamos los dos riendo por un segundo en el establo, con el trovador mirándonos con ese aire paciente que tienen los caballos, y con el sol de la tarde entrando por las rendijas de las tablas de madera y cortando el aire en franjas doradas llenas de polvo suspendido. Fue un momento pequeño, pero fue el momento en que algo se rompió del todo entre nosotros dos. No se rompió en el mal sentido, se rompió en el sentido de cuando una cáscara que estaba demasiado dura finalmente cede y deja pasar lo que intentaba salir desde hace mucho tiempo. Esa noche, sentados en el patio, Elena me contó algo que nunca le había contado a nadie. Que cuando su padre murió y ella se quedó sola en esa propiedad, hubo un periodo, algunas semanas, en el que despertaba cada día sin saber si iba a poder continuar. No por debilidad, sino porque el peso de todo sola era demasiado grande y el mundo parecía demasiado vasto alrededor de una mujer sola en un pedazo de tierra que todos querían. «El trovador era el único que se quedaba conmigo en ese tiempo», dijo ella. «Era con él con quien salía cuando el peso se hacía insoportable. Él no resolvía nada, pero se quedaba allí. Y estar juntos a veces es suficiente para que uno siga adelante». La miré. Pensé en cuántas noches yo mismo me había quedado en el patio sin poder entrar a la casa vacía, sin poder escuchar el silencio. Pensé en cuántas veces mi caballo había sido el único ser vivo cerca de mí
en esas noches. Entiendo, dije. Sé que entiendes, respondió ella. Nos quedamos en silencio por un rato. El viento estaba más fresco esa noche, trayendo humedad de lejos, y las estrellas estaban todas presentes en el cielo sin luna, una multitud de luz blanca sobre el pasto oscuro. Raimundo, dijo ella después de un momento. Gracias por no haberte rendido. La miré. Había una seriedad en eso. No la seriedad de la ceremonia, sino la seriedad de quien dice algo importante y quiere que la otra persona entienda su peso real. No había razón para rendirse, respondí. Ella me miró por un momento, después miró al cielo y quedó así, con la cabeza ligeramente erguida, mirando las estrellas con esa expresión de alguien que está, quizás por primera vez en mucho tiempo, respirando sin el peso de estar completamente solo en el mundo. Yo también me quedé mirando las estrellas y pensé que 54 años es una edad en la que uno ya no espera ser sorprendido por la vida, pero la vida a veces no pregunta qué esperas. Fin del capítulo 7. Díganme cuando quieran el capítulo 8, el desenlace final. Continuar. 13.17 capítulo 8, lo que quedó. Trueno corrió por primera vez una mañana de jueves. No fue planeado. No fue una decisión de soltar al animal en el potrero y esperar a ver qué pasaba. Fue el mismo Trueno quien lo decidió. Estaba en el corral abierto junto al establo cuando de repente algo en el viento lo animó, un olor o un sonido que solo él percibió, y simplemente arrancó. No un trote, no una carrera cautelosa probando la pata, sino una carrera de verdad. Las 4 patas al ritmo correcto, el cuerpo entero estirado y largo sobre el pasto, la crin levantada por el viento que él mismo estaba creando al pasar. Elena estaba recargada en la cerca cuando esto sucedió. Yo estaba a unos 10 metros detrás de ella. Ella no dijo nada. Se quedó con las manos en la cerca de madera, los nudillos blancos de tanto apretar, y vio a Trueno correr por el potrero abierto con esa carrera que no tenía otro propósito que ser lo que es. Un caballo sano corriendo porque puede, porque el cuerpo se lo dictó, porque la vida regresó a él de una manera que no pide permiso ni explicación. Cuando Trueno llegó al final del potrero y dio la vuelta hacia ella, relinchando fuerte, Elena soltó la cerca. Abrió el portón. Entró al potrero. Trueno llegó a ella al trote. No el trote urgente de animal asustado, sino el trote confiado de quien está llegando a casa. Y se detuvo justo enfrente de ella, bufando, con el pecho subiendo y bajando rápido. Ella puso ambas manos en el hocico del animal y se quedó así por un momento, frente con frente, ojos cerrados. Yo me quedé del lado de afuera de la cerca. No entré. Ese momento era de los dos. Valdemar nunca trajo los papeles. El delegado mandó una patrulla a pasar por la región en las semanas siguientes, como había prometido, y llamó a Valdemar para una plática en la comandancia. No sé exactamente qué se dijo en esa plática, porque no estuve ahí. Pero los hombres dejaron de aparecer. El camino se quedó quieto. Las madrugadas volvieron a ser solo madrugadas. Viento, estrellas, el canto del bicho nocturno, el bayo moviéndose en el pastizal. A veces, el silencio que vuelve después de mucho ruido tiene un sabor diferente a todo lo demás. Elena fue a la ciudad una semana después con los documentos de la propiedad de su padre. Se sentó con un abogado que el delegado le recomendó. Y entendió de una vez por todas que era suyo por derecho y que nadie podía quitarle sin una larga disputa legal que Valdemar claramente no quería. Porque una disputa legal larga levanta polvo, y el polvo levantado ilumina otras cosas que hombres como él prefieren mantener en la oscuridad. La propiedad de ella era de ella, así de simple. Tardó algunas semanas para que aquello se asentara de verdad,
para que ella despertara por la mañana sin el reflejo de mirar hacia la ventana, esperando ver polvo en el camino. Pero se fue asentando. Como todo se asienta cuando el tiempo pasa y el peligro no regresa. Los días se fueron organizando de una manera que sucedió naturalmente, sin que nadie se hubiera sentado a planear. Elena venía todas las mañanas. A veces pasaba el día entero en el rancho, ayudando con el trabajo, cuidando a Trueno, haciendo las cosas que yo llevaba años haciendo solo y que con dos personas se hacían más ligeras y más rápidas. A veces se iba antes del fin de la tarde para atender su propio sembradío, que necesitaba atención después de semanas en las que había dividido el tiempo entre los dos lugares. Yo empecé a aparecer en su propiedad también, primero con un pretexto. Una cerca que necesitaba ser reparada, una revisada al techo que ella había mencionado que estaba dando problemas de nuevo. Después, sin pretexto alguno, solo porque era natural ir, porque el camino entre las dos propiedades se había convertido en un camino de ida y vuelta que yo recorría sin pensarlo mucho. Una tarde que estaba reparando la bomba de agua de ella, el mismo tipo de problema que ella había resuelto en la mía, ella me llevó café y se quedó recargada en la pared del cobertizo observándome trabajar. «¿Tienes maña para esto? Como si lo hubieras hecho desde siempre», dijo ella. «Desde los 8 años», respondí sin dejar de trabajar. Mi padre no tenía paciencia para las herramientas, así que se volvió mi responsabilidad. «El mío tampoco», dijo ella. «Pero tenía paciencia para los caballos, eso es lo que me enseñó. Veo que aprendiste bien». Ella sonrió hacia la taza de café. Seguí con el trabajo, pero me quedé con aquello. La facilidad de esa conversación, lo simple que era hablar con ella de cosas sencillas, sin peso, sin ceremonia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tenía eso? ¿Cuánto tiempo una conversación era solo una conversación, sin soledad debajo y sin esfuerzo por encima? No fue un solo momento lo que lo cambió todo. Fue la suma de muchos momentos pequeños que se fueron acumulando a lo largo de semanas y meses hasta que un día, mirando hacia atrás, fue imposible no ver lo que se había formado. El almuerzo que ella preparó en mi cocina y que quedó tan bueno que le dije que se le había pasado la mano con la sal solo para verla poner los ojos en blanco, y ella los puso y luego se rió. Y luego yo también me reí. Y el almuerzo se quedó ahí enfriándose mientras nos reíamos por una razón que ya no era la sal. La tarde que trabajamos juntos, en su milpa de sol a sol, sin hablar mucho, solo trabajando lado a lado con esa complicidad silenciosa que tarda mucho tiempo en construirse entre dos personas y que cuando está ahí no necesita explicarse. La noche que hubo tormenta, una de esas tormentas de verano del interior que llegan de repente con rayos y truenos y lluvia gruesa golpeando el tejado. Y ella se quedó en el rancho porque el camino se había convertido en lodo y no había manera de irse. Y nos quedamos los dos sentados en la sala con la luz tenue, escuchando la lluvia, hablando de cosas que no tenían ninguna urgencia, y cuando la tormenta pasó ya era demasiado tarde para irse y no había razón para hacerlo. El día que Trueno me dejó montarlo por primera vez, tampoco fue planeado. Estaba en el potrero con el animal, haciendo un ejercicio ligero de guía, cuando de repente la cosa se sintió correcta. El caballo quieto, la mañana fresca, el pasto dorado alrededor. Puse la mano en la crin. Subí despacio, esperando la reacción. Él no reaccionó. Se quedó parado, esperando. Di un toque ligero con los talones. Él anduvo. Elena estaba en la cerca cuando esto sucedió y gritó desde lejos, con esa risa fuerte que ella soltaba cuando se sorprendía por algo bueno. Una risa que yo había aprendido a reconocer de lejos y que me gustaba escuchar de una forma que no traté de analizar demasiado. «¡Te dejó subir!», gritó ella. «Me dejó»,
respondí desde lo alto de Trueno, que caminaba por el potrero con ese paso tranquilo y generoso que tiene un buen caballo. Él no deja a cualquiera. Lo sé, respondí, y lo sabía. En un atardecer de sábado, sentados en el patio de mi rancho después de un día largo de trabajo, con el cielo poniéndose naranja y el viento fresco, y Trueno y Bayo pastando juntos en el campo frente a nosotros, Elena dijo algo que no esperaba. ¿Alguna vez has pensado en no estar solo?, preguntó ella. La miré. Ella estaba viendo el campo, no a mí, pero había una tensión en la forma en que sostenía la taza, una pequeña rigidez en los hombros que demostraba que la pregunta le había costado algo hacerla. Me quedé quieto por un momento. Pensé en Conceicão. Pensé en los 8 años de silencio. Pensé en cuántas veces había llegado a casa y el silencio había sido lo único que me esperaba. Pensé en cómo estaba el rancho estas últimas semanas, con pasos que no eran solo míos, con voces, con esa risa fuerte que cortaba el aire de vez en cuando. Sí, he pensado, respondí. Ella finalmente me miró. Y creo que dejé de pensar y empecé a darme cuenta. Ella me miró por un momento con esa mirada que había aprendido a leer a lo largo de semanas, la mirada que evaluaba, que sopesaba, que no aceptaba una respuesta a medias. Luego volvió la vista al campo. Los 2 caballos estaban pastando juntos, Trueno oscuro y Bayo castaño, sin ningún espacio entre ellos que no fuera la distancia natural de 2 seres que se han acostumbrado tanto al peso del otro que ya no necesitan distancia para sentirse bien. Mi padre decía una cosa, dijo después de un momento. Decía que uno no elige a las personas que llegan, solo elige a las que se quedan. Me quedé mirando a los caballos. Su padre era sabio, dije. Lo era, coincidió ella. Nos quedamos en silencio. El sol bajó hasta el horizonte y se fue despacio, dejando el cielo con esos colores que no tienen nombre exacto. Entre el naranja y el morado, con una franja rosa en medio que dura solo unos minutos antes de convertirse en el azul oscuro de la noche. Ninguno de los 2 se fue esa noche. Nos casamos unos meses después. No fue una boda grande, no éramos gente de bodas grandes. Los 2 habíamos vivido demasiado tiempo en silencio para necesitar ruido para confirmar lo que era real. Fue en la ciudad, en presencia del cura viejo de la parroquia que nos conocía, con don Afonso como testigo porque era el vecino mayor y más honesto que yo conocía, y con la hija de Elena, que no era hija biológica sino ahijada de aprecio, una niña de 12 años que Elena tenía bajo su cuidado desde que su madre se fue, usando un vestido azul que Elena había cosido la semana anterior. Regresamos al rancho al caer la tarde. En el patio, antes de entrar, Elena se detuvo. Miró al rancho, la casa, el cobertizo, el establo, el pastizal al fondo con los 2 caballos visibles de lejos. «Es bonito», dijo ella. «Lo es», concordé. «Parece que siempre fue demasiado grande para una sola persona». La miré. «Lo parecía», respondí. Ella sonrió. Entró. Yo entré detrás. Y la puerta cerró con ese sonido de algo que está en el lugar correcto. Un sonido pequeño, sin drama, que no anuncia nada, pero que lo dice todo. Hoy por la mañana desperté antes del sol como siempre. Hice café fuerte, negro, sin azúcar. Elena apareció en la cocina poco después, con el pelo suelto y los ojos aún medio cerrados por el sueño, y tomó la taza de mi mano sin preguntar. Tomó un sorbo. Hizo una mueca. «Nunca vas a aprender a hacer el café menos cargado», dijo ella. «Aprendí solo a gustarme así», respondí. «Ya no estás solo», dijo ella, devolviéndome la taza. La miré. Ella ya estaba abriendo la puerta de la cocina para ir a revisar a Trueno, como hace cada mañana desde que llegó, como seguirá haciendo mientras tenga tierra bajo los pies y caballo que cuidar. Me quedé parado en la cocina con la taza caliente en las manos,
escuchando sus pasos cruzando el patio. Pensé en todo lo que tuvo que suceder para llegar hasta aquí. Un atardecer con el sol naranja, una mujer arrodillada en el suelo de un campo abierto, un caballo herido que se negó a rendirse, y un hombre que iba pasando despacio por el camino y escuchó un llanto y tomó una decisión simple: bajar del caballo e ir a ver qué estaba pasando. A veces es eso, a veces la vida entera cambia por culpa de un instante en el que pudimos haber seguido caminando y no lo hicimos. Yo pude haber seguido, me alegra no haber seguido. Trueno sigue aquí, corre por el potrero cada mañana, no con la urgencia de animal asustado, sino con esa alegría tranquila de quien tiene suficiente tierra y suficiente tiempo, y nadie quiere quitarle ninguno de los dos. La pata sanó bien, sin marca visible que valga la pena notar, y la forma en que corre nunca dirías que alguna vez estuvo tendido en un campo abierto luchando por ponerse de pie. Los animales tienen eso, una capacidad de olvidar el dolor cuando pasa y vivir lo bueno sin quedarse mirando hacia atrás. Uno aprende mucho de ellos si presta atención. El bayo sigue a mi lado como siempre. Los dos pastan juntos todos los días, en el mismo campo, sin ninguna distancia entre ellos, que no sea la distancia natural de dos seres que se han acostumbrado tanto el uno al otro que ya no necesitan espacio para probar nada. Elena dijo alguna vez que los caballos tienen buena memoria, que no olvidan quién fue bueno con ellos ni quién fue malo, y que tratan a cada uno de acuerdo. Creo que en eso los caballos y las personas no son tan diferentes. Mi nombre es Raimundo. Tengo 54 años y vivo en un rancho en el interior de Maranhão que heredé de mi padre y que por muchos años fue demasiado grande para un solo hombre. Hoy ya no lo es. Y el silencio que se quedó aquí dentro, ese silencio que cargaba desde hacía 8 años como si fuera parte del cuerpo, como si hubiera nacido conmigo, se fue tan despacio que apenas noté cuándo fue. Solo me di cuenta cuando un día desperté y ya no estaba. Y en su lugar había otra cosa, una taza de café tomada al lado. Pasos que no son los míos cruzando el patio. Trueno corriendo libre por el campo. Y la vida, que a veces creemos que se acabó, mostrando que solo estaba esperando la hora correcta para empezar de nuevo.